Bienvenidos, queridos amigos, queridos hermanos, a la cadena de medios católicos unidos. Estamos en este espacio dedicado a conocer la vida y obra del artesano de la paz, Monseñor Arturo Rivera Damas. Hoy, este día, tenemos como invitado especial al sacerdote Jesús Octavio Cruz Olvedo, conocido como el Padre Tavo con cariño, pues él es vicario de pastoral de la Arquidiócesis de San Salvador y además encargado de la elaboración del plan pastoral. Padre, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, conocido como el Artesano de la Paz. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de que me hayan tomado en cuenta para recuperar la memoria de nuestro querido arzobispo Arturo Rivera Damas. Bueno, este espacio, queridos amigos, querida familia, queremos enfatizar, dar a conocer aquellos aspectos que a lo largo de estos espacios que han sido las reflexiones de la carta pastoral, vamos ahora a cambiar un poco la dinámica que va a ser prácticamente vivencial. El Padre pues tuvo la bendición de conocerle, de acompañarle en algunos momentos, y de eso vamos a hablar. ¿Cuál fue su primer contacto con él, Padre Octavio? Compartirles que yo pues tengo ya 49 años de ser ordenado sacerdote. El otro año, primero Dios, voy a cumplir 50. Entonces vengo de esa época del arzobispo Luis Chávez y González. En este tiempo era obispo auxiliar Monseñor Rivera Damas. Entonces mi primer contacto pues fue en esa etapa, cuando estaba yo formándome en el seminario. En el año 71-72 se dio una situación en la que los padres jesuitas iban a salir del seminario. La conferencia episcopal de esa época ya no estuvo de acuerdo con que los jesuitas continuaran dirigiendo la formación del seminario, y entonces ya en el año 72, que se cerraba el seminario, cada obispo tenía que pensar qué hacía con sus seminaristas. Entonces la mayoría de diócesis los enviaron fuera del país a otros seminarios, y los de la arquidiócesis, que en ese año 72 terminábamos el tercer año de teología, nos quedaba un año nada más. Entonces hablamos con los mismos padres jesuitas que habíamos tenido de profesores, y hablamos con Monseñor Rivera Damas que si él nos pudiera dar clases, íbamos a buscar un lugar, iba a ser allá en Mexicanos, en San Francisco, donde está el templo actual. Ahí estaba libre y tenía varios cuartos. Entonces elaboramos una propuesta, se la presentamos a Monseñor Chávez. Monseñor Chávez pues la analizó y después nos llamó y nos dijo: miren, he decidido no enviarlos fuera del país, sino que se queden estudiando acá. Van a ir a San Francisco. Y ahí fue donde yo ya tuve un primer conocimiento, acercamiento, ¿verdad?, con Monseñor Rivera Damas, que fue nuestro profesor de historia. ¿En qué materia, en qué asignatura fue maestro? De historia de la iglesia. Aunque él era canonista, ¿verdad? Su fuerte era el derecho canónico, bueno, muchas cosas más, ¿verdad? Pero a nosotros nos dio esa clase, ¿verdad? Pero lo importante fue de que tanto Monseñor Chávez como Monseñor Rivera participaron en el Concilio Vaticano II. Entonces ellos pues, y Monseñor Rivera, que estaba más joven, pues sí tenía todo ese espíritu de renovación del Concilio Vaticano II. Y yo siento que esa fue como la mayor riqueza, ¿verdad? Como ese conocimiento de la iglesia, ese apropiarnos del proyecto pastoral del Concilio Vaticano II, o sea, desarrollar esa mística en nosotros, que ya pues la habíamos venido cultivando con el Padre Rutilio Grande y otros formadores que habíamos tenido en el seminario. Así que ahí fue como ese primer contacto, no solamente con una autoridad formal, sino que más bien con un obispo que era autoridad, pero sobre todo que era pastor, que tenía una visión pastoral, que tenía un sueño, ¿verdad?, para la iglesia, y él pues nos contagió, por decir así, ese sueño
de la Iglesia del Vaticano II. Monseñor Luis Chávez González, el obispo, y como tal Arturo Rivera Damas, conocidos como los obispos conciliares, que lograron también aplicar, encarnar el Evangelio y la aplicación del Vaticano II con este gran documento de Medellín para la realidad del Salvador. Esto es importante. Aparte de estas clases que él brindaba, historia de la Iglesia, ¿cuál fue ese acercamiento que tuvo más? Porque hubo un trabajo que fue encomendado. Sí. Vaya, yo cuando me ordené en el año 74, me incorporé al equipo del Padre Rutilio Grande allá en Aguilares, ¿verdad? Estuve con él 74, 75, luego 76 y 77 salí a estudiar a Costa Rica. Y en el 78, una vez que habían asesinado al Padre Rutilio Grande, ya estábamos señor Romero de arzobispo. Entonces él me pidió hacerme cargo de la parroquia de Aguilares. Estuve la parroquia San José. No, en la de Aguilares era el Señor de la Misericordia. ¿Verdad? Entonces era párroco en ese entonces de Aguilares y del Paisnal. Entonces estuve ahí hasta el año diciembre del 80. ¿Verdad? Luego en el 81 inició la guerra y entonces ya no pude estar en Aguilares porque se volvió zona conflictiva. Y me vine para San Salvador. Ya en ese entonces se habían abierto algunos refugios, centros de refugio para atender a los desplazados de la guerra. Entonces me fui a vivir unos 2 meses ahí en el refugio porque no tenía parroquia en ese momento. Entonces Monseñor Rivera me pidió que fuera a la parroquia de la Resurrección en la colonia Miramonte, que no tenía sacerdote en ese entonces, porque los padres agustinos que habían estado ahí, por amenazas, habían tenido que salir fuera del país. Entonces, estuve celebrando una Semana Santa y me pidió él, que me quedara ahí provisionalmente como administrador apostólico en la parroquia de la Resurrección. Y en esa situación, yo era también en ese entonces el secretario del Consejo de Pastoral con Monseñor Romero. Había sido secretario del Consejo de Pastoral. Así que él me conoció también en esa instancia. Y ya en el año 81 le planteamos a Monseñor Rivera, mire, frente al problema pues de los refugiados y todas las necesidades sociales que hay, ¿por qué no crear otra vez el Secretariado Social Arquidiocesano? Ya que como el señor Chávez se había formado en el año 59 el Secretariado Social Arquidiocesano, pero luego lo transformaron en Secretariado Social Interdiocesano. Pero ya a finales de la década del 70 la conferencia decidió mejor cerrar el Secretariado Interdiocesano. Entonces, en esa coyuntura le planteamos, señor Rivera, la creación nuevamente del secretariado solamente para la arquidiócesis. Hablamos con los obispos de Alemania, ya que Miserior era la institución que financiaba. Entonces ellos estuvieron de acuerdo en apoyarnos. Así que Monseñor Rivera aprobó la iniciativa y dijo, vamos a crear el secretariado ad experimento, una frase que a él le gustaba utilizar cuando había propuestas nuevas, decía él ad experimento. Muy bien. Entonces, según como eso funcionara, continuaba o hasta ahí llegaba, ¿verdad? Entonces, se inició el Secretariado Social Arquidiocesano nuevamente. Bueno, como ya había en ese entonces como 6 o 7 centros de refugio acá en la capital, en la iglesia de la Basílica, en la Ceiba de Guadalupe, había diversos templos que contaban algún local y ahí habían dado espacio para recoger personas desplazadas de la guerra. Entonces, al Secretariado Social nos dieron la responsabilidad de atender los campos de refugio, de tal manera que llegamos a atender hasta 2.000 refugiados, ¿verdad?, en esos centros, muy hacinados. En ese entonces no conocíamos nosotros todas las normas que existían para la atención de campos de refugiados, que hay toda pues una legislación y todos unos protocolos a seguir, ¿verdad? Toda una logística. Ahí nosotros fuimos en el camino aprendiendo, conociendo, entrando en contacto con ACNUR.
ahí nos fuimos dando cuenta que había toda una legislación, ¿verdad? Que hay toda pues una normativa a seguir. Entonces ahí pude tener pues ya un contacto más cercano con él, informándole permanentemente cómo se encontraba, porque era un momento difícil, dado que las personas desplazadas eran acusadas de ser pues guerrilleros o familiares de guerrilleros y eran mal vistos. Entonces era un trabajo de la iglesia bueno, necesario, positivo, pero por algunos sectores no era bien visto. Entonces era algo riesgoso, ¿verdad? Algo que a él pues le motivaba que le hicieran críticas. Sin embargo, él pues como buen pastor se mantuvo firme defendiendo este trabajo que estábamos realizando. Padre Octavio, en cuanto al tipo de ayuda que se brindaba a la iglesia, aparte del alimento. Ya, en ese entonces había, bueno, decir, vea, que Monseñor Romero usaba una comparación en donde él comparaba el conflicto con un incendio en una casa. Y él decía, cuando hay un incendio, lo primero que hay que hacer es, bueno, apaguemos el fuego. ¿Vea? Luego, segundo, atendamos a las víctimas del incendio. Y tercero, decía él, hay que ver cuáles fueron las causas del incendio para que no se vuelva a repetir. Tomando esa comparación, decía él entonces, el atender a las víctimas era la pastoral de asistencia. El apagar el fuego era el trabajo por la paz, ¿verdad? Todo el trabajo que se realizó por la paz, por eso le llama él artesano de la paz, ¿verdad? Y luego el erradicar las causas del incendio es lo que le llamaba la evangelización de las estructuras. ¿Verdad? Hay que buscar cómo cambiar las estructuras sociales de este país, porque en última instancia son las que están generando el conflicto, ¿verdad? Porque no se está satisfaciendo las necesidades de la población y esto es lo que genera el conflicto, ¿verdad? Entonces, el trabajo nuestro, si bien es cierto, era como de asistencia, pero en los centros de refugio ahí había catequesis, había artesanías, había emprendedurismo, es decir, que la estancia que tenían esas personas les sirviera también para aprender algo. Había alfabetización, porque muchos venían de zonas rurales, no eran gente analfabeta, no podían leer, entonces ahí se daba alfabetización, aprendizaje de algunos oficios, carpintería, mecánica, ¿verdad? Algo que con el espacio reducido que teníamos, lo que se podía hacer. Pero luego se fue también organizando la pastoral en un sentido más amplio, la pastoral social, ¿verdad? Promoviendo pues el sentido de solidaridad por parte de las parroquias hacia las personas más sufridas. Con un sentido más profundo, más eclesial de lo que ustedes vivieron. ¿Cómo no fue solamente asistencial? Porque a mí me encanta decir, no solamente los alimentos, sino ver el problema, analizar, ayudarles, pero también enseñarles que pueden salir adelante. Sí, ¿verdad? De eso pues se trataba precisamente. Entonces él varias veces nosotros lo invitábamos a estos centros de refugio en San José de la Montaña, en torno a la cancha del Seminario Mayor. Ahí se construyeron una galera, llegamos a tener más de 1000 refugiados viviendo en esas instalaciones. Entonces Monseñor Rivera pues una vez al año o 2 veces al año llegaba, teníamos una especie de fiestecita, pues él celebraba la misa, se le informaba todo el trabajo que ahí se realizaba, toda la labor catequética, evangelizadora que ahí se realizaba con las personas que estaban en el refugio. Posteriormente con él mismo se pensó, no sabemos cuánto va a durar el conflicto, entonces busquemos una solución intermedia. Como son en su mayoría personas campesinas, entonces compremos algunos terrenos en algunas partes y llevémosles a esos lugares que le llamamos reubicaciones, ¿verdad? Que ellos se les dé formación cooperativa y puedan ellos crear unas cooperativas agrícolas para que tengan pues formación, capacitación
y puedan valerse por sí mismas y que no estén todo el tiempo dependiendo en los campos de refugio. Entonces, de esa manera se inició, vea, una labor de reubicación. Vea, los que estaban en San José de la Montaña se les llevó a un lugar que compramos ahí en Calle Real, en el kilómetro 8,5 de la carretera troncal del norte. Ahí compramos como 50 manzanas, ¿verdad?, para llevar a esta población y ya darles enseñanza agrícola, ¿verdad?, que volvieran. Hubo crianza de especies menores, ¿verdad? Hubo todo un trabajo, pues, de promoción humana para ellos. O sea que se trataba de que esa labor fuera lo más integral posible. Pero simultáneamente había también otros programas. En la relación con el ACNUR, el arzobispado y el secretariado social teníamos la capacidad de entregar cartas en las que dábamos testimonio de alguna persona que había sido perseguida, que corría peligro, y entonces había programas para salir para Australia, para salir para Canadá o salir para Suecia. Entonces teníamos ese programa también, ¿verdad? De tal manera que con Monseñor, pues fuimos una vez a Estados Unidos juntos a visitar personas que habían huido del país y que estaban refugiados allá en Estados Unidos. Pues en Estados Unidos había algunos que llegaban a algunas parroquias y a ellas se les llamaba santuarios, ¿verdad? Mientras ellos arreglaban sus documentos y todo eso, entonces tenían unas parroquias donde las acogían, que se les llamaba santuario. Se les daba prácticamente, en términos como más conocidos o legales, asilo. Asilo, sí. Asilo. El asilo político para el caso de aquellas personas que huyen por cuestiones políticas, pero en este caso la Iglesia se compromete a ayudar a víctimas del conflicto armado. La inquietud que surge es, ¿ahí nace una pastoral social más comprometida o ya estaba, padre? No, ahí, bueno, ya había pastoral. Lo que pasa es de que cuando comenzó la guerra, vea, como se expandió en muchos territorios de la diócesis, la pastoral se vio afectada, sobre todo la pastoral social, porque todo lo que hablaba, pues, de concientización, de promoción humana, era visto con sospecha. Vea, entonces el mérito que hubo como señor Rivera fue que en medio del conflicto él apoyó nuevamente el surgimiento de la pastoral social. Y sería, pues, como una renovada pastoral social, ¿verdad? Dado que la conferencia episcopal en ese momento más bien estaba como en repliegue, ¿verdad? Habían pedido cerrar el secretariado social interdiocesano porque no estaban de acuerdo con este tipo de trabajo social. Entonces, Monseñor Rivera, pues sí, era un compromiso, un riesgo para él, fue amenazado en más de una ocasión por este trabajo que él realizaba, ¿verdad? Bueno, hubo otro momento importante en el año 86. ¿Verdad? Ahí tuvimos el terremoto del 10 de octubre. ¿Verdad? Fue otra etapa muy importante de relación con el arzobispo y donde él también desplegó el talante pastoral que él tenía. ¿Verdad? Porque coincidió que estábamos en una reunión con él, los del Secretariado Social, terminando en la segunda planta del arzobispado, terminando la reunión como a las 11:50, haciendo la oración dirigida por él, cuando el terremoto. Así que estábamos ahí de pie todos, solo nos agarramos de la mesa, mientras pasaba el terremoto. Bueno, bajamos al parqueo, era donde está ahora el arzobispado, ahí estaba entonces. Subimos nuevamente y luego una réplica, ¿verdad? Así que, bueno, mejor vámonos para las casas, esperemos hasta el día de mañana. Pero los empleados del secretariado, bueno, casi todos fuimos a las casas, pero luego, así pues por pura iniciativa, fuimos volviendo, de tal manera que en la tarde ahí estábamos otra vez todos, dijimos, bueno, algo hay que hacer. Entonces, gracias a Dios, pues, teníamos recursos en ese momento, porque como atendíamos a la población refugiada y algunos desplazados o gente que estaba en las zonas conflictivas,
Entonces contábamos con algo para poder dar una respuesta inmediata a los damnificados. Y como ya existía cierta organización, ¿verdad?, en las comunidades, lo que le llamaban antes organizaciones populares, entonces a través de los catequistas y de la pastoral social se hizo contacto con las gentes de las comunidades para que rápidamente hicieran un censo de damnificados, de tal manera que sacamos una base como de 16,000 damnificados por el terremoto. Y Monseñor Rivera nos dijo, bueno, ustedes háganse cargo de la atención. Así que toda la ayuda que vino se canalizó a través del Secretariado Social. Y tuvimos una gran bendición que la Cáritas de Alemania, que conocía el trabajo que realizábamos, solo ellos nos aprobaron con $1.200.000 para lámina, madera, para construir galeras a esta población. De tal manera que otros donativos que vinieron se pudieron reservar para una etapa posterior que era ya de vivienda definitiva. Pudimos comprar terrenos para construir viviendas ya formales. De ahí hay como 6 o 7 pequeñas urbanizaciones que se construyeron con ese fondo. Entonces, Monseñor Rivera nos dijo, ¿verdad?, de que un terremoto era ocasión también para hacer una adecuada administración de la solidaridad, de tal manera que algo que era un mal se convirtiera en un bien, ¿verdad?, porque ya la reconstrucción y todo eso suponía mejores viviendas, formación que había que darle a la población en valores, porque no basta solo con lo físico de la vivienda, sino sobre todo la conciencia de la dignidad humana y que ellos como personas merecen un lugar digno, ¿verdad? Así que ahí fue otro momento importante de relación con él. Hicimos un viaje a Los Ángeles a agradecer a los obispos y a San Francisco, agradecer la solidaridad, porque gracias a Dios de Estados Unidos tuvimos mucha solidaridad, mucho apoyo para este tipo de trabajo. Y Monseñor Rivera pues tenía esa capacidad de relación con los obispos. Una anécdota chistosa, ¿va?, de que Monseñor Quinn nos dijo, bueno, aquí está la cocina, aquí está la refrigeradora, aquí hay de todo, ahí se pueden hacer algo porque yo voy a venir ya un poco tarde porque tengo una misa en otro lugar temprano, aquí hay bacon, dijo él, pueden tomar. Y yo me levanté más temprano, yo ya había levantado, yo pensé que temprano, no, él madrugaba también, ¿verdad? Ya estaba él leyendo el breviario y yo dije, bueno, le voy a preparar unos huevitos. Yo no soy buen cocinero, pero huevito estrellado podía hacer, ¿verdad? Pero lo chistoso fue de que las cocinas de gas, ¿verdad?, para encenderla, yo no sabía que había que apretar el botón. Y yo le daba vuelta y no enciende, ¿y qué pasa, verdad? Por suerte había una cocina eléctrica chiquita y en eso yo lo hice. Ya cuando llegó Monseñor Rivera le dije, mire, ve que esta cocina aquí ya no tiene gas. Y come, y ya lo apretaste, ¿no? Pero lo chistoso fue además de que yo no sabía que era el bacon, ¿verdad? Entonces, después ya llegó Monseñor Quinn y nos dijo, bueno, y tomaron bacon. Y yo, no, aquí está. Y era tocino. Esas cosas chistosas, ¿va?, de que le pasan a uno así en el camino, pero él era pues muy cordial, ¿verdad?, así muy amigo. Ahí iba encaminada la pregunta en cuanto a los momentos que estuvo en espacios de viaje, de acompañamiento pastoral. ¿Cómo se comportaba Monseñor Arturo Rivera? Es decir, ¿era una persona bromista o una persona seria? Bueno, mi experiencia fue uno que era como muy comunicativo. De ahí íbamos dialogando, platicando de diversos temas, ¿verdad?, temas familiares, y luego de la situación misma que estaba atravesando el país, ¿verdad? El trabajo que realizamos como secretariado social. Luego preparar un tanto lo que se iba a hablar allá en los lugares, porque en esos lugares, como él era una persona muy reconocida, pues siempre había como pequeños conferencias, pequeños foros donde lo entrevistaban a él, bueno, y los que íbamos también con él, ¿verdad?, respaldando pues la posición que él presentaba.
Pero no, él era pues muy, muy ameno, reía mucho, ¿verdad? O sea, no recuerdo hacer algún chiste, ¿verdad? Pero sí recuerdo que era una cosa muy... Ahora, él también era como muy... Tímido. como muy ortodoxo, ¿verdad? En el uso del lenguaje y todo, porque por ejemplo, una vez eran como 150 empleados en ese entonces para atender todos esos lugares de refugio. Y teníamos nosotros una pequeña celebración y lo invitamos a él, y él llegó, ¿verdad? Y yo le dije, Monseñor, aquí estamos sus colaboradores más cercanos. Y él nos corrigió después, nos dijo, no, dijo, ustedes son los que están más cerca de mí acá en el arzobispado, pero los colaboradores más cercanos son los sacerdotes, porque él tenía pues la visión esa eclesial, ¿verdad? Que en la diócesis es el obispo y el presbiterio, ¿verdad? El obispo y sus presbíteros, el presbiterio son los que dirigen pastoralmente la diócesis. Entonces los colaboradores más cercanos del obispo son los sacerdotes. Entonces esa era una visión muy importante también, que hacía que uno desarrollara el sentido de pertenencia y confianza, ¿verdad? Con el señor arzobispo. Aunque él ya en los últimos años, por problemas de salud y por la diabetes, a veces estaba platicando con uno y comenzaba como a dormirse. Así que entonces él a veces agarraba el periódico y me decía, no, háblame, dice, lo tengo esto para no dormirme. Entonces decía, o sea, él hacía el esfuerzo, ¿verdad? A pesar de su enfermedad, por eso Monseñor Urioste una vez me dio una recomendación y me dijo, mira, si vos querés que el señor arzobispo te atienda en algo, ponérselo por escrito, y yo te garantizo que lo va a leer. Y efectivamente era un recurso que yo tenía, cuando había alguna iniciativa, algo, sobre todo alguna cosa que fuera un tanto difícil, bueno, planteado por escrito. Y efectivamente un día, 2 días después él me llamaba y ya lo conversábamos. Había pues como mucha cercanía y ese sentido de pertenencia. Éramos su clero, éramos con quienes él estaba llevando adelante la labor pastoral, y eso es muy importante, ¿verdad? Para el sacerdote, ¿verdad? Sentirnos pues pertenecidos, ¿verdad? A un presbiterio, y que estamos llevando una labor en corresponsabilidad, en donde el obispo le toca una parte, pero a nosotros nos toca también otra. No solamente pedir, ¿verdad? Que los obispos hagan, que los obispos hagan. No, es algo en común, Recíproco, ¿verdad? es decir, Recíproco, acompañar como sacerdotes. Eso, y donde hay el sentido de responsabilidad, de corresponsabilidad, asumir la parte que nos toca también a nosotros, ¿verdad? Este acompañamiento no solamente a los Estados Unidos, sino que acá a los lugares más golpeados por el conflicto, ayudar a los refugiados, acompañar a las víctimas, proveer y ayudar a hacer un trámite para asilo. De hecho, Monseñor Arturo Rivera, dentro de todo lo que conocemos de él, por ser llamado artesano de la paz, compartió con usted en alguna ocasión acerca de la preocupación en cuanto al diálogo, a la reconciliación. Bueno, de hecho, nosotros también colaboramos, o sea, como teníamos dentro del personal, cuando iniciamos en el año 81, el personal que teníamos más bien era empírico, o sea, hermanos que venían de comunidades cristianas de base, y que más por el sentido de compromiso y solidaridad cristiana, ¿verdad? De apoyar, pero ya después se fueron incorporando algunos que ya tenían cierta formación en trabajo social, algún administrador de empresa, la parte contable, porque era un trabajo grande y necesitaba buena administración. Entonces ya algunos que sí tenían alguna visión, alguna formación, de tal manera que en el diálogo por la paz hubo colaboración y apoyo muy grande de la UCA, ¿verdad? Pero también la gente nuestra estuvimos colaborando, ¿verdad? Entonces en ese sentido sí había pues espacios de conversación con él. Mucho de la parte nuestra también era de tipo logístico, ¿verdad? En los locales, la papelería, la labor de secretaría y ese tipo de trabajos que se realizaban. Con él lo que sí teníamos en algunas ocasiones era como reuniones un tanto como de reflexión,
vea cómo estamos llevando la pastoral, vea qué más podemos hacer como iglesia. Vea, luego estamos teniendo el comportamiento correcto, porque si bien es cierto, la iglesia tiene que pronunciarse a veces en temas económicos, políticos, sociales, culturales, pero lo hace desde una perspectiva eclesial, desde una visión de pastores. No lo hace, aunque sea política, pero de una política en el sentido del bien común, no una política de un partido. O sea, porque eso sería limitarse, ¿verdad? Sería una reducción que empobrecería la labor de la iglesia. No, la iglesia tiene que ser conciencia crítica para todos, de tal manera que su mensaje pueda iluminar a cualquiera que está en el escenario social, ¿verdad? Si ya uno se parcializa, entonces ya pierde el aporte y la riqueza que pueda dar. Sin embargo, en la práctica, los diversos actores sociales y políticos, ellos quisieran que la iglesia estuviera de su lado. Entonces, cuando ven que la iglesia no se pone de su lado, entonces sospechan que está del lado del otro, ¿verdad? Y entonces ahí viene la parte difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Pues el profeta nunca es bien aceptado, ¿verdad? O la posición de la iglesia siempre rechazada, porque ella no se pone, ¿verdad?, del lado de uno, sino buscando la verdad, buscando el bien común, es decir, lo que la doctrina social de la iglesia indica, ¿verdad? Y eso es el estilo, pues, y eso es lo que Monseñor Rivera tenía. Cuando él vino de arzobispo acá, muchos hubieran querido que fuera como Monseñor Romero, ¿verdad? Sin embargo, nos dijo, miren, yo no soy Monseñor Romero, ¿verdad? Pero él sí era pastor y él continuó a su modo, ¿verdad?, con la línea que la iglesia estaba demandando en ese momento. Entonces, en eso sí teníamos algunas veces encuentros, ¿verdad?, y platicábamos, porque como yo estaba pues en la parte social, era importante estar como revisando, ¿verdad?, que estuviéramos en la ortodoxia de la iglesia y que fuera un trabajo de iglesia, aunque a veces tuviera una proyección social. Esto es importante destacarlo para todos aquellos que queremos investigar acerca de la vida de Monseñor Arturo Rivera Damas, que totalmente, bueno, las cartas pastorales, los documentos, testimonios, son doctrina de la iglesia. Usted dijo, bueno, Monseñor Luis Chávez y González, Monseñor Arturo Rivera Damas, tuvieron la oportunidad de acompañar este concilio, fueron parte. Y también traían esa vivencia, traían, como dijo el Papa San Juan 23, pues abramos las puertas, que el Espíritu Santo entre y pues sea Él quien dirija, ¿verdad? Darle un cambio radical a la iglesia, pero no malentendida como muchos piensan, ¿verdad? Sino totalmente iglesia. Hablemos de estos aspectos. Usted me gusta, Padre Octavio, cómo hace mención. Una persona ortodoxa, vamos a definir también esa palabra ortodoxa para todos aquellos, ¿verdad? ¿A qué se refiere cuando decimos ortodoxa en su criterio eclesial? Sí, vaya. Normalmente se utilizan dos palabras, la ortodoxia y la ortopraxis. La ortodoxia se refiere a que la palabra que uno pronuncia esté de acuerdo con la doctrina de la iglesia, ¿verdad? Entonces está dentro de la norma, dentro del principio, ¿verdad?, doctrinal. Entonces ortodoxo, entonces que está dentro de la doxología o de la enseñanza, ¿verdad? Luego la ortopraxis es que no solo tener el conocimiento teórico verdadero, sino una acción que esté coherente con esa doctrina. Entonces la ortopraxis se refiere ya que la práctica eclesial corresponda con esa ortodoxia, porque si uno no puede tener un pensamiento muy bueno de doctrina, pero el comportamiento de la acción muy alejada de la doctrina. Solo quiero leer acá Adelante. Una frasecita que encontré de que Monseñor Rivera la citaba mucho del concilio. Él decía, es la persona del hombre la que hay que salvar, es la sociedad humana la que hay que renovar, es por consiguiente el hombre, pero el hombre todo entero, cuerpo y alma, corazón y conciencia, inteligencia y voluntad, quien será objeto central de las explicaciones que van a seguir.
Así hablaba por el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Es la sociedad humana la que hay que renovar, ¿verdad? Es el hombre, pero el hombre entero, cuerpo y corazón y alma y conciencia, lo que hay que salvar. Entonces, esa era la doctrina que fundamentaba la acción pastoral de la iglesia. O sea, ¿por qué tenemos que realizar todo este servicio, toda esta acción? ¿Verdad? Bueno, por la ortopraxia, o sea, no solo quedarnos en la sana doctrina, sino que también una acción que sea sana, que sea coherente, porque eso es el testimonio de vida cristiana, eso es el ser buen samaritano, ¿verdad? El sacerdote y el levita, ellos fueron caminando al templo e hicieron bien, cumplieron con la ortodoxia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se contaminaron con la sangre del herido del camino. En cambio el samaritano, él sí, tocó al herido y todo eso, practicó la misericordia, ¿verdad? Tuvo una praxis adecuada. Entonces, de tal manera que Jesús dice, bueno, tenemos que ser samaritanos, ¿verdad? Él mismo fue el primer gran samaritano que vino a salvar y a solidarizarse con la humanidad. Entonces yo considero que tanto Monseñor Chávez como Monseñor Romero como Monseñor Rivera nos han dejado a nosotros esa herencia, ¿vea? De la doctrina de nuestra iglesia, ¿vea? Bien presentada y adecuadamente practicada también. Y yo creo que eso sería como una herencia y un valor y un tesoro que también deberíamos de rescatar, ¿vea? De grandes pastores que nos fueron enseñando esas dos dimensiones, porque hay el peligro de quedarnos nada más en la sana doctrina. Y caramba, qué bueno este padre, sí, pero ¿y su práctica? Ya dentro de 2 domingos viene el evangelio del juicio final, y ahí se nos va a decir, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, que es lo que el Papa Francisco actualmente nos está también insistiendo, y él dice, no, eso es que tomarlo como es, ¿verdad? La solidaridad, el amor, el servicio a los hermanos. Me encanta porque Monseñor Arturo Rivera Damas, el artesano de la paz, también habló acerca de un sínodo arquidiocesano. Y ahora cuando estamos transmitiendo, compartiendo, aclarando muchas dudas de a qué hace referencia el sínodo, por qué es tan importante, yo digo, bueno, los pastores han sido futuristas, porque esto hoy se está viviendo de una manera increíble, ¿verdad? El Papa Francisco lo convocó, el Papa Francisco quiere también renovación, ¿verdad? Pero una renovación, como usted lo mencionaba, que sea acorde al Evangelio, a la realidad, y que no se salga de la ortodoxia, ¿no? De aquella, no solamente vamos a vivir con el conocimiento, porque puede ser él era un gran conocedor del derecho canónico, pero aparte de ello también practicaba estos valores del reino que usted dice, la justicia, la misericordia, la solidaridad, y no se quedó con los brazos cruzados. Su vivencia también lo ha demostrado, que más él con el testimonio le impulsaba a usted. Rescatemos 3 puntos, ya nos quedan pocos minutos centrales que podríamos así puntualmente rescatar de él en cuanto a que pongamos en práctica como cristianos hoy, comprometidos, laicos y comprometidos sacerdotes. Ya, bueno, solo una pequeña alusión a eso que dijiste del sínodo, ¿verdad? Porque en el año 76 hubo una semana de pastoral de conjunto a nivel diocesano. Ahí se sacaron unas prioridades que eran la evangelización, la formación de comunidades y la renovación de las estructuras. Eso supone pues una conversión pastoral también, tanto actualizarse en la doctrina como en estructuras nuevas que debemos de tener para el trabajo pastoral. Él, como era canonista, entonces allá por el año 40, 42, algo así, como señor Chávez, él hizo un sínodo diocesano, ¿verdad? Y es un librito así gordo, donde estaban todas las normativas de lo del Código de Derecho Canónico aplicado a una diócesis. Pero había pasado ya mucho tiempo. Entonces él tenía esa inquietud. Está bien, estamos en la nueva evangelización, es la parte del espíritu, pero también tenemos que tener cierta disciplina, cierta organización. Tenemos que tener una conversión pastoral también en los métodos, en la adecuación de las estructuras. Entonces él quería que fuera un sínodo, el sínodo siempre va a tener una parte normativa, pero que tenga también una dimensión pastoral, como la tuvo el Concilio
Vaticano II. Entonces yo considero que algo que hay que rescatar ahora, el otro año vamos a entrar primero a Dios en la elaboración de un nuevo plan pastoral, pero tuvimos una reunión la semana pasada y yo les decía, mire, tenemos que ver algo también es que nosotros somos cuidadores de las comunidades, pero ¿quién nos cuida a nosotros? Tenemos que tener también una pastoral para reanimar, incentivar también al clero, que nos ilusionemos. Entonces el sínodo, como es caminar juntos, y lleva esos dos elementos, el espíritu, la misión, pero también tiene que ver cierta disciplina. Tiene que ver de parte nuestra lo que hablaba en un inicio, lo de la corresponsabilidad. Creo que eso es algo que tenemos que rescatar y sería una herencia muy buena de rescatar de Monseñor Rivera, que él tenía esos dos elementos, el espíritu, ¿verdad? Pero también la innovación, la conversión pastoral, la adecuación de las estructuras y la participación, ¿verdad? Él, claro, era otra época y otros métodos. Teníamos reunión del clero 3 días de formación o para algún evento, ¿verdad? Primer día algunos no llegaron. En la tarde les mandaba un telegrama. No viniste ahora, te espero mañana. Entonces era poner pues la autoridad. O sea, miren, esto es serio. Esto es algo, es un compromiso con Dios, ¿verdad? Y como iglesia, y aquí tiene que ver corresponsabilidad por parte de todos. Yo siento que ese espíritu de disciplina y de amor también deberíamos de recuperarlo en el momento actual para poder llevar adelante la pastoral como la iglesia nos lo está pidiendo ahora. Definitivamente. Compromiso, responsabilidad o qué corresponsabilidad. Corresponsabilidad. Como usted lo ha dicho, y esto implica también pues amor al prójimo, practicar los valores del reino, ¿verdad? Así es. La justicia, el amor y sobre todo recordar a Monseñor Arturo Rivera Damas como el artesano de la paz, ¿verdad? Que estas cartas o exhortación pastoral, como se llama, nos pueda a nosotros también hacer en el corazón por ahí una chispa de más que emociones, de compromiso concreto, de compromiso real en la comunidad en donde estamos sirviendo, en donde estamos trabajando, que nosotros en vez de criticar al sacerdote, le acompañemos, le digamos en qué le puedo servir, cómo podemos trabajar en la pastoral social, cómo podemos trabajar en la pastoral familiar, porque por todo lo que usted ha dicho, una persona comprometida y más que criticar, a trabajar. Así es que Padre Octavio, de verdad que es un enorme gusto, pues el tiempo pues no es sentido, es vivencial lo que usted ha tenido y tan importante porque muchas generaciones no tuvimos la bendición, la oportunidad de conocerle, pero ahora por el legado, por sus testimonios, por sus experiencias que vamos a conocer muchísimos hermanos y amigos, tanto a nivel nacional como internacional a través de la cadena de medios católicos, pues agradecido con usted. ¿Algunas palabras de despedida, Padre Octavio Cruz? Primero agradecer esta oportunidad que me han dado de poder compartir con ustedes pues algo de las memorias del trabajo con Monseñor Arturo Rivera Damas, decir pues que yo me siento así bendecido, ¿verdad? Porque soy parte de esta iglesia en la que estamos acompañados por grandes santos, ¿verdad? Monseñor Chávez, Monseñor Romero, Monseñor Rivera y sacerdotes y tantos agentes de pastoral. Entonces yo creo que la dimensión martirial de la que hablamos ahora también no tiene que ser un mero recuerdo de los grandes del pasado, sino que es un llamado a que nosotros ahora seamos los santos de la hora, porque la iglesia tiene que ser santa, ¿verdad? Y todos estamos llamados a esa santidad en la acción, ¿verdad? Lo que el Papa Francisco le llama los santos de la puerta de al lado, ¿verdad? Entonces yo creo que hoy más que nunca pues se pide de nosotros, como el Papa Francisco dice, una iglesia en salida, ¿verdad? De la mano con nuestros obispos, ¿verdad? Y animando y motivando a nuestros laicos, que muchas veces ellos van delante, ¿verdad? Y nosotros sacerdotes a veces nos quedamos un poco atrás, ¿verdad? Entonces yo pienso que estos grandes pastores, y de manera particular, estamos hablando ahora de Monseñor Rivera, pues nos dejan ese testimonio, esa herencia, ¿verdad? De un sacerdocio como Jesús nos lo enseñó y como Jesús lo practicó, como servicio, ¿verdad? Y ese será el mejor regalo que podemos dejar a la posteridad.
Muchísimas gracias, queridos amigos, hermanos de los medios de comunicación católicos. Gracias por estar pendientes de este su espacio, el artesano de la paz, Monseñor Arturo Rivera Damas. Bendiciones abundantes.